pasa, pajarracos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Bueno, hoy vamos a continuar con programación orientada a objetos en un vídeo en el cual vamos a hablar de static, ¿vale? De lo que son los atributos, métodos y bloques estáticos, ¿vale? Para ello he preparado unas clasecitas de ejemplo, que son unas clases, pues unos clásicos básicos en programación orientada a objetos, la clase punto, ¿vale? La geometría euclidia, esto que tiene coordenada X y coordenada Y, ¿vale? Esto seguramente a todos os suene, o al menos un poco, ¿vale? Pues bueno, pues tengo un constructor que te pasa a poner de X e Y después pues tienes tu, vamos a decir, tu string, ¿vale? Para que te lo ponga formateado y después tienes tu getX, setX, getY, sety, ¿vale? Y después tenemos una clase punto 3D, que si os fijáis un punto 3D es lo mismo que un punto normal, pero con una dimensión extra, con la dimensión z, con lo cual puedo hacer este extends punto y tener pues un atributo extra, el z. Y aquí pues tener esto de public 3D, punto 3D, el constructor, que le pasas x, y, z, llamas al constructor del padre, pasándole x e y seteas también la z. El toString, donde pongo aquí supergetX, supergetY y z, para poder sacar los datos de un punto, y después z, z. Bien, bueno. Vamos a empezar por lo que se denominan atributos estáticos, ¿vale? Un atributo estático es un atributo que no pertenece a las instancias de la clase. Imaginaos, aquí estos dos atributos, cada punto que nosotros generásemos, imaginaos, vamos a generar aquí un test 01 y aquí en test 01 yo puedo tener mi public static void main y aquí llego y digo punto p1 es igual a new punto, el cual le paso un 3, un 4 y un 6, ¿vale? Aquí yo sé que mi punto, ahora digo shout p1, ¿vale? Este p1 al final pues tiene esos 4, 6, esas son las coordenadas de ese punto, es nuestro punto p1, nuestra instancia de la clase punto p1 tiene una coordenada x y una coordenada y. Cada punto que generemos va a tener, o podrá tener, una coordenada x y una coordenada y, ¿vale? Con lo cual, estos dos atributos, el x y el y, son atributos de cada una de las instancias de la clase punto. Sin embargo, nos podemos encontrar con un dato que no sea considerado de cada instancia, sino que sea un dato general para todos los puntos. Aquí hay distintos ejemplos bastante clásicos. Por ejemplo, está uno que es un contador. Se tiene que poner así, static contador, y lo inicializo a 0, ¿vale? Y fijaos, me falta el int, perdón, static int contador igual a 0. Entonces, esto me va a servir para contar el número de puntos que tengo. Si yo, una vez que hago esto, lo que voy a hacer es incrementar this.contador, bueno, no te vale con el dis punto porque dis es para objetos, es este objeto de clase punto, vale, aquí hay que poner contador más. Y esto te va a incrementar el contador, ¿vale? Ahora mismo, si yo cojo y digo, bueno, pues voy a ejecutar esto y después quiero mostrar el número de puntos, shout el número de puntos es, y fijaos, para referenciar, para sacar la información de este contador, de este atributo estático, no es necesario generar un punto, sino que puedo directamente llamar a la clase punto contador. ¿Veis? Es un atributo de la clase punto, no es un atributo que pertenezca a P1, ¿vale? Ojo, que puedo poner shout P1.contador, ¿vale? Te lo va a permitir. Otra cosa es que esto sea correcto. Esto pues no tiene ningún sentido porque contador no es del punto P1, sino es de todos los puntos en general. Por eso lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, pues aquí si le doy run file, veréis que en contador pues de repente aparece un 1, ¿vale? Es bastante habitual que para que alguien no pueda coger y poner un 8 aquí porque le dé la gana, le pongas un public, ¿vale? Static int contador y después hagas un get, ¿no? Un get que diga insert code, pues un getter del contador, ¿vale? Bueno, ya está encapsulado porque ya es privado, ¿vale? Private
getContador, fijaos que te lo ha colocado después del atributo privado. Yo aquí no lo pondría, no me gusta demasiado, ¿vale? Y fijaos, aquí también nos damos una cuenta de que esto también es static, ¿vale? Bueno, ya aquí en el punto he puesto getContador en vez de directamente contador, ¿vale? Bueno, esto es un clásico, ¿no? Esto ya os digo que es un contador, es un atributo de la clase punto, ¿vale? Además, tal y como está hecho, si yo me generase un punto 3D P2 igual new punto en el 456, ¿vale? Las coordenadas 456 y ejecutase, pues voy a encontrar, ¿qué ha pasado aquí? New punto, perdón, aquí me falta el 3D. File, y ahora veréis que el número de puntos total son 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque el constructor de punto 3D, si os fijáis, lo primero que hace es llamar al constructor de la clase padre. Y en la clase padre, en la clase punto, este constructor lo primero que hace es incrementar el número en contador. Con lo cual, por eso, este contador es tanto de puntos P1 de tipo punto como de puntos punto 3D. ¿Vale? Bueno, ya os digo, es un clásico, ¿vale? Que un atributo de clase que sea un contador. Hay más tipos de atributos de clase tipo contador. Por ejemplo, estoy seguro que todos nos suena este de aquí, math.pi. ¿Os acordáis de este? Bueno, pues esto es un atributo de la clase math, un atributo de la clase math que es estático y que además es de tipo final, es una constante. Y esto también lo podéis hacer, ¿vale? Imaginar que tenemos algo así como static int, le pongo aquí max igual 100. Imaginaos que esto es la coordenada máxima, pues el 100, ¿vale? Digamos que nada más que vamos a tener que la x y la y pueden valer un máximo de 100, pues lo puedo poner así, ¿vale? Y la coordenada mínima, pues el menos 100, ¿vale? Ya te digo, esto es una constante, esto no se va a poder cambiar. Para hacerlo, pues un final, ¿vale? Y un final, ¿vale? Las finales, acordados como norma de buena educación, en mayúsculas y separando por un guión bajo. Ya lo digo, que esto es otro caso típico de atributo estático, donde los puntos, nuestros puntos, las coordenadas máximas van a ser pues de 100. Y esto después se puede utilizar para que esto de aquí, si supera el 100, pues dejarlo en 100. ¿Vale? Algo parecido a lo que hicimos en el último ejercicio de los dichosos personajes de rol. ¿Vale? Bueno, no me extiendo más. Atributos estáticos pertenecen a la clase, en vez de a las instancias de la clase. Bien. Hay otro tipo de cosas que son estáticas. Por ejemplo, los métodos. Los métodos estáticos son métodos que nos sirven para funcionar o ejecutar cosas que tengan que ver con atributos estáticos, ¿vale? Y igual son de la clase, no pertenecen a la instancia P1 o a la instancia P2, sino que pertenecen a la clase punto. Pues muéstrame el contador, ¿vale? Además hay otro ejemplo muy clásico que es, vamos a generar aquí una Java class, le voy a llamar conversor. Útil conversor. Vale. Y nuestra clase útil conversor pues va a tener un par de métodos estáticos. Public, static, double. Le voy a llamar kilómetros to millas. Y te va a pasar un double km. Y fijaos, lo que voy a hacer básicamente es hacer un return de km multiplicado por, esto está fatal escrito, de km multiplicado por, y una milla son 0.62137 kilómetros, con lo cual, pues así lo tendría, ¿vale? O sea, que al final un kilómetro tiene 0,6 millas. Pues perfecto, ¿vale? Bueno, pues ya te digo que al final esto es un conversor muy típico. Y si os fijáis, es que me da igual. O sea, si yo aquí en mi test01, aquí no tengo que instanciar nada. Simplemente si llego, digo, show número de millas en 5 kilómetros
pongo 2 puntos de espacio y aquí no necesito instanciar nada. Y aquí pongo util conversor punto kilómetros tu millas y aquí le paso el dato del 5. ¿Vale? ¿Esto por qué lo puedo hacer en un método estático que es de la clase en realidad? Porque siempre es igual, o sea, siempre se convierten igual los kilómetros a las millas. No va a depender de hacer instancias nuevas ni de nada parecido. ¿Veis? Al final, de lo único que me depende es de un cálculo que es fijo y como es fijo, lo declaro estático. No necesito hacer instanciación de absolutamente nada. ¿Veis? Y además lo puedo llamar directamente así. Hemos visto también un montón de métodos que son del mismo estilo. La clase math, pues fijaos todos los que tiene. Todos estos de math nos pasa lo mismo, ¿vale? Pues yo qué sé, el coseno de algo. Pues el coseno de 80 grados. Pues el coseno de 80 grados lo haces así. No necesitas instanciar nada, ¿vale? Siempre se utiliza este método de la misma manera, ¿vale? Bueno, aquí para completar podríamos hacer también un public static double millas to kilómetros, que es lo que me entra es double millas, y aquí lo que tengo es return, y aquí pongo las millas que me han entrado multiplicado por 1,60, perdón, 1.60934, ¿vale? Tipo double. Bien, pues ya tengo millas y kilómetros, ¿vale? Y si aquí llego y digo route número de kilómetros en 3 millas, puntos de espacio y pongo más útil conversor, el nombre de la clase y después aquí pongo millas tu kilómetros y le pongo que son 3. Y aquí lo veremos, ya veréis. Bueno, pues veis, más o menos concuerda. Para que veáis un poco ejemplos, ¿no? Ya os digo, se utiliza mucho para conversores, no solamente de este tipo de cosas, sino imagínate que tengo un de euros a dólares. Bueno, pues también puedo tener métodos estáticos y en este caso, de euros a dólares, etcétera, etcétera, quizás aquí no sea tan fácil como un calculito así, sino que lo mismo te tienes que conectar a una base de datos, descargarte la información de qué tipo de cambio tienes en ese momento, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no depende de ninguna instanciación. No depende de hacer un new util conversor, ¿vale? Bien. Pues eso en cuanto a los métodos. Y nos queda una cosa extra de los dichosos, vamos a decir, de la dichosa palabra static, que es lo que se denominan bloques estáticos. ¿Qué es un bloque estático? Bueno, pues un bloque estático se escribe así, static, y se pone aquí un bloque de código. Y este bloque de código, vamos a poner show, se ejecuta solo una vez. Fijaos, es un bloque de código que yo cada vez que hago new punto se debería, en todo caso, ejecutar. Pues no, nada más que se ejecuta la primera vez que hago new punto. O sea, si yo hago new punto 20 veces, ¿vale? Voy a copiarme aquí esta línea de aquí. 2, 3, 4, 2, 3, aquí incluso el 4. Fijaos, esta parte pues se ejecuta solamente una vez. Bien, ¿veis? Esto es muy útil cuando quiero que yo al instanciar mi clase punto, la primera vez haga algo, pues yo que sé, imaginaos lo que decíamos del euro dólar, pues la primera vez que hago una instanciación de no sé qué clase, pues se vaya a esa base de datos y se copie el dato que hay ese día. Bueno, pues es un ejemplo. O ya veremos más adelante cuando lleguemos a base de datos, pues cargar el driver, ¿vale? Bueno, en definitiva, static tiene 3 usos, ¿vale? El primer uso que tiene es el de declarar atributos estáticos, ya hemos visto el ejemplo del contador o el ejemplo de algunos final, ¿vale? Acordaos también de la clase Java Math, que tiene el pi, tiene el número e, ¿vale? Y después para hacer métodos que interactúan pues, con atributos estáticos, como este de contador, o para hacer, por ejemplo, conversiones, que no dependen para nada de ninguna instanciación, sino que pueden ser directamente de la clase. Y por último, también hemos visto pues nuestro static de un bloque estático, un bloque que se ejecuta solo una vez. Recordad también que teníamos hasta ahora, no entendíamos muy bien por qué lo poníamos,
Pero cada vez que generábamos una clase que tuviera una zona ejecutable, siempre estaba en un método estático. ¿Veis? Siempre estaba en un método estático. Bueno, pues, ¿por qué? Porque pertenece a la clase. No hay que instanciar test01 para ejecutarlo. Simplemente ejecutas test01 y ya te ejecutas el método estático. Hay una última cosa, que es que nosotros no podemos hacer esto otro. Public, imagínate que tengo aquí void funcionalidad, ¿vale? Funcionalidad 1, al cual no le voy a pasar nada, ¿vale? Simplemente shout, estoy en funcionalidad, ¿vale? Y aquí de repente digo, pues voy a coger y voy a llamar a funcionalidad shout, o no, voy a llamar a funcionalidad, ¿vale? Y aquí digo, pues venga, funci1, pam, pam. Bueno, pues esto me da un error. ¿Y por qué me da este error? Porque esto no es estático. Y desde aquí hasta aquí yo estoy en una zona estática, ¿vale? Aquí estoy en un método estático y estoy intentando llamar directamente a un método que no es estático. Entonces esto no puedo hacerlo. El modo que tendría que hacerlo es que este método fuera dentro de otra clase y hacer un new de la otra clase y ya poder llamar a esto. O simplemente poner aquí un static para que esto fuera del mismo. ¿Vale? Bueno, hay más maneras, pero hablaremos de ellas cuando lleguemos a los inner class, ¿vale? Que no nos quedará mucho. Muy bien, pues esto es todo en cuanto a la palabra static, ¿vale? Ya veremos más adelante algún ejemplo más y algún ejercicio. Muy bien, pues nada más. Un saludo, pajarracos. Nos vemos.